Buenos días, bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros un día más de este programa Jesús está vivo. Bendiciones, hermana. Buenos días, Belki. Bendiciones para ti y para todo ese público que siempre nos sigue en este su programa Jesús está vivo. Vamos a poner en las manos de Dios este programa, a todos los hermanos que nos siguen a través de Canal 12 de Telenor. Amado Jesús, te damos la bienvenida a este programa, Señor, a nuestras vidas, a esos hogares que en este momento nos están sintonizando. Queremos, Jesús, que tu presencia inunde todo nuestro ser, que tu Espíritu Santo sea quien conduzca este programa y que visite esos hogares, esos enfermos, esas personas que nos siguen, y que durante estos minutos que vamos a estar en el aire y siempre, Señor, tu presencia invada todo nuestro ser y nos ayude a vivir para ti, dándote siempre la honra y la gloria por siempre, Señor. Gracias, Amén. Jesús. Bendito Amén. seas, Señor. Gloria, alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Les invitamos, hermanos, para que sigan en sintonía, para que después de la pausa le demos cabida al contenido de nuestro programa. Bendiciones, sigan con nosotros. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros. Vamos ahora en este momento a invitarles a que busquen su Biblia para meditar el texto del Evangelio de hoy, tomado de Mateo 18, en sus versículos del 21 al 35. Toda palabra de Dios se proclama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Y les dijo: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Cuando el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Y el rey se compadeció y le dejó libre. Más todavía, le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahorcaba. Y le decía gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero él le insistía diciéndole: págame cuanto me debes. Y no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda su deuda. Los compañeros, testigos de la escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No sabías también tú que debías tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Belkis, ¿qué tarea tenemos hoy
tan fuerte de aprender. Este gran reto del perdón. Digo que es reto porque no es fácil. Un corazón herido, lastimado y muchas veces por las personas que más amamos, que ahí es que duelen más, ¿verdad? Sí. Ahí es Es que duelen así. más cuando es personas de las que no esperamos un fallo. Y tal vez tenemos esa misma incógnita de Pedro. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Pero me gusta la sencillez de Jesús, el explicarle a través de parábolas y a través de ejemplos tan asequibles para entenderlo, ¿verdad? De cómo es que el Padre Celestial espera de nosotros ese perdón. No, y fíjate, Betty, que inclusive cuando él le pidió que le perdonara, le perdonó la deuda, el amo, el rey. Inmediatamente él salió, se le olvidó todo. Y así nos pasa a nosotros, lamentablemente, que nos perdonan, perdonamos, pero inmediatamente hasta 3 pasos damos y ahí nos vuelve Se nos olvida. esa pena, ese olvido, ese deseo que por más que tú quieras y luche con tu corazón, a veces se te hace imposible. Y el perdón es algo fundamental del ser humano. Si nosotros aprendiéramos a perdonar, nuestra vida cambia totalmente. El mundo sería diferente. Sería un mundo lleno de satisfacción, lleno de complacencia. Más simple, más Y liviano. un mundo muy sencillo, porque todas nuestras enfermedades humanas, todos nuestros males llegan a través de no perdonar. Así es, y es que fíjate, Belkis, que va cargando pesado quien no perdona. Va cargando pesado porque a lo mejor la persona que ofendió o la persona que tiene la deuda, a lo mejor hasta se le ha olvidado esa ofensa que te ha hecho, ese mal que te ha hecho y sigue muy tranquilo por ahí. Y quien va cargando pesado es realmente quien no ha perdonado, porque donde quiera que lo veas, pero mira lo que me hizo y sigue campante y todo. Y va dándole en su pensamiento cabida a esa ofensa y le va trabajando y se le va creando una llaga espiritual, diría yo. Un monstruo. Sí. Porque el ser humano es débil y cuando tú comienzas a mandarle todas esas cosas negativas, esa ira, esa rabia, ese odio, ese deseo hasta que esa persona desaparezca, quizá no matarlo, pero muchas veces con nuestra vista y con nuestro pensamiento matamos más que lo que matan, que son criminales, que lo hacen por un impulso, lo que sea. Así es. Y es que necesitamos, así como decía, vivir en un mundo más simple, tener un corazón más dispuesto para el Señor, porque un corazón ocupado con resentimiento, ahí no va a entrar Jesús, no puede entrar porque su ejemplo nos lo está dando hoy en su palabra, donde Él nos dice que necesitamos corazones perdonadores. Y quizás tú que no estás mirando dirás, sí, pero ¿y lo que me hicieron? Es fuerte. Pero necesitamos depositar todas esas cosas a los pies de Jesús. Y en ciertas ocasiones, Belkis, pedirle el corazón a Jesús prestado para poder perdonar. Porque a veces con nuestro propio corazón, humanamente no lo podemos es casi imposible. Sí. Al menos que uno no madure mucho, pero tú sabes que a la debilidad del hombre está en creer en Dios, en abandonarse en Dios, en tener fe en Dios. Y entonces es imposible nosotros poder perdonar por sí solo. Fíjate que hay gente, Betty, que pagan inmenso dinero sobre terapia, buscando cosas para poder encontrar ese perdón. Pero es difícil porque yo pienso que la ciencia, ni los medicamentos, ni los ejercicios físicos, ni los ejercicios mentales podrían liberarnos. Eso es algo muy fuerte y que solamente Dios sabe dónde está alojado, porque tenemos un corazón, pero ese corazón es que le mandan los mensajes a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Entonces, imagínate que en ese corazón solamente Dios conoce nuestros corazones y nuestro interior y nuestro ser, porque nuestro ser depende de todo. El ser del Espíritu Santo. Yo siempre le pido al Espíritu de Dios
que me llene mi ser. Porque el ser, el yo querer, el yo abandonarme solamente lo puedo conseguir a través de Dios. Amén. De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y qué triste es, Belki, cuando esa falta de perdón se dan en las familias. Ahí es mucho más triste porque nosotros somos testigos en nuestro peregrinar de oración y de evangelización. Hemos ido a orar a personas enfermas, Belki, físicamente, y en medio de la oración el Señor revela que hay una falta de perdón. Y fíjate, Belki, que cuando el Señor nos muestra los textos de sanidad, Él siempre da la sanidad interior primero. Perdona los pecados, recuerda el paralítico, tus pecados te son perdonados, y luego la sanidad física. Y necesitamos reconocer, hermanos, que muchas veces estamos enfermos físicamente, pero hay una enfermedad mayor. Le tememos mucho hoy día a la palabra cáncer, pero existe el odio, mis hermanos, es un cáncer del alma. La falta de perdón es el peor cáncer, porque ese nos aparta de Dios, que es lo más grande que podemos tener y alcanzar en nuestras vidas. Entonces, la sanidad física, claro que es importante, pero necesitamos primeramente la sanidad espiritual. La sanidad espiritual. Y esa la obtenemos cuando somos liberados, cuando somos transformados por un corazón de carne, como dice la palabra. No, y ahí la palabra termina cuando dice de que tenemos que perdonar de corazón, porque muchas veces nosotros perdonamos de palabra. Y yo te puedo decir, mira, hermana, tú me ofendiste a un familiar, a veces le decimos, yo lo perdoné, pero cuando cualquier cosita que pase dentro de los hogares principalmente, en el ambiente laboral, en el ambiente espiritual, porque también en las comunidades hay conflicto. Sí. Y entonces cualquier cosita mínima, eso tú lo haces grande. Así como le perdonó Jesús a ese rey, le perdonó a ese amo sus deudas, pero inmediatamente él no la pudo perdonar. Entonces ahí el Señor le dice, perdonemos de corazón, no de palabra. Y ese es un mensaje muy grande que yo creo que abarca todo, que muchas veces vamos a perdonar de palabra, pero si no lo hacemos de corazón, ahí viene que cualquier choquecito, cualquier roce, cuando esas dos personas sale a relucir cualquier eso cosita, que supuestamente perdonamos, sí, que ya ahí pasó, esa vuelve bomba. y sale a relucir, pero no estaba sanada esa herida y de pronto sangra la herida de nuevo. Y siempre la persona piensa que es el otro que está fallando. ¿Y por qué no le preguntamos a Dios cuál de los dos es que está mal? Y son los dos. Yo lo pongo así, un 50%. Sí. Como hizo ese amo, le perdonó todo. Ese rey a su ¿Te amo. imaginas el alivio que sintió esa persona cuando de pronto le dicen, no me debes nada? ¡Wow! Se sintió que se le quitó un peso de encima de su espalda. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con quien le adeudaba a él. Así no hermano. pudo actuar con la misma misericordia que le procedieron para él aquel rey. Y es lo que Jesús nos pide hoy día, mis hermanos, de la forma que nos gustaría ser tratados, porque fíjate que él le agradó que le perdonaran esa deuda, pero necesitaba también reaccionar de la misma forma que él fue tratado. Eso es lo que Jesús nos está queriendo decir hoy día, que esa misma forma con la que el Padre nos trata, y me gusta cuando la palabra dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Muchas veces, Belkis, necesitamos ir a la presencia de Dios con ese corazón contrito y humillado. Y el Padre nos acoge porque la muestra nos la da y nos la recuerda hoy día en este texto. Es un Padre misericordioso y perdonador que está siempre asequible a nosotros para perdonarnos, como le dice el Señor, hasta más de 70 veces 7. Eso es mucho. El 7 Ese quiere decir el plenitud. Siempre. Siempre plenitud. Entonces, necesitamos siempre estar disfrutando de esa misericordia de Dios, pero a la vez ofreciéndola a los demás. Me gusta la frase de
bendecido para bendecir. Si yo soy bendecida con el perdón, también debo ser bendecida perdonando. Esa es mi frase favorita en Sí, todo. Por bendecido más que para yo bendecir. quiera, siempre pongo bendiciones. Digo yo, bueno, a veces yo encasillo a un hermano con una palabra que lo dice mucho cuando estamos hablando. Hay una palabra que nos marca. Y entonces yo descubrí después, pero yo tengo una. Sí, y un tips para los hermanos, podríamos decir así, un tips, alguna idea para perdonar. Siempre recuerdo, Belki, que en los cursos que nos dan allá en Belén, en nuestros cursos bíblicos, De evangelización, de estudio de la Biblia y todo, hay una frase que se incrustó en mi corazón, no se me ha olvidado, que nos decía que para perdonar hay que justificar ¿verdad? Como disculparlo también. Sí. Entonces, me preguntaría... Mirar el porqué, ¿Cómo su exactamente? origen, por qué lo hace, por qué Exacto. me lo hizo a mí, pero también no puede ser nada más a mí. Esa persona quizá lo ha hecho con más personas. Y algo que nos puede ayudar para nosotros comenzar a disculpar o a justificar a esa persona y para lograr el perdón, es como cuando vamos con una escalera. En una escalera, el primer escalón, ¿verdad? Me duele lo que me han hecho, tengo la herida. Subo al segundo escalón y voy como justificando, como disculpando. Y así, de escalón en escalón, hasta llegar a la plenitud del perdón, orando, pidiéndole al Señor. Y una de las cosas que nos decían en los cursos, que a mí en lo particular me ha ayudado mucho para eso, para no dejar que se instalen rencores en el corazón. Y es eso de disculpar y ponerse a pensar, la persona que me hirió, el quien me haya hecho algo, quien me traicionó, definitivamente es alguien que necesita de la misericordia de Dios. Por eso actuó así, porque necesita de la misericordia de Dios. Porque si ya uno conoce del amor de Dios, procura no hacerle un daño a un hermano. Procura no fallarle, no ofenderle, porque sabe que es al mismo Dios que se lo está haciendo. Entonces, esa persona que me ha hecho daño, que me ha fallado, definitivamente le falta más de Dios. Entonces, mi reto es orar por esa persona y pedirle a Jesús que me dé ese perdón para poderlo perdonar y liberarlo de mi corazón. Amén. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Amén. Ustedes saben que vamos a ir a un corte comercial, pero nosotros vamos a regresar para hablarle de algo que a todos los comunicadores en nuestra Iglesia Católica está celebrando, la romana, apostólica y romana, el mes de la Biblia. Es el mes donde nosotros podemos, a través de la parroquia, a través de las capillas, a través de las enseñanzas, del manejo de la Biblia. Ustedes saben que tiene varias etapas. Entonces, tras la pausa, mi hermana Betty y yo vamos a desarrollar un poco el tema, porque es un deber este mes completo dedicado a la Biblia, a la santa palabra de Dios. Así que tras la pausa continuamos. Pide y se te dará. Busca y abrirás. Si te falta esa fuerza, esa capacidad de perdón, pídela. Está dispuesta para ti. En este momento vamos a continuar con el desarrollo de este programa y vamos a pasar a un segmento muy importante, como Belkis le daba la introducción hace un momento. Vamos a desarrollar el tema acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Como le decía, en este mes, nuestra iglesia dedica este mes a enfatizar un poco más en la lectura de la Biblia, pero eso no quiere decir que solamente es por septiembre que vamos a tener nuestra Biblia desempolvada, leyéndola, buscándola, sino siempre, hermanos, porque verdaderamente la palabra de Dios nos nutre. Bien lo decía el Señor, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y al decirle en una de esas tentaciones, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así es que necesitamos que busquen su Biblia y comencemos a escudriñarla, que no le tengamos miedo, ¿verdad, Belki? Porque a veces como que le tenemos miedo. No, y como los tiempos van avanzando y uno va mirando la vida y cómo en nuestra iglesia está al tiempo del modernismo.
Fíjense que los libros, los textos comenzaron en esos rollos grandes y como San Jerónimo, que fue quien la introdujo y la tradujo al latín, él pudo podemos tener ese libro que se llama Biblia. Es un libro con todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces la palabra Biblia es un libro porque si no era más difícil con los rollos y la gente así con los rollitos. Yo me imagino que en este tiempo nadie le quedaría un rollo porque Era somos un poquito más incómodo. Sí, era muy incómodo, grandes. era muy grande, era más difícil y ahora como nosotros podemos desarrollarla. Quizá inasequible, Belkis, porque quizá no todo el mundo podía tener un había rollo. que ir a la sinagoga y Sí. escucharla. Tú sabes, entonces No tenían el acceso como lo tenemos ahora. No, era imposible. Se estudiaba en los sinagogas donde, acuérdate cómo Jesús se le presentaba y ahí podía entonces leer los textos y los versículos y los capítulos con los versículos. Sí. Recuérdense que es muy importante. Pero entonces Betty, queremos desarrollarla en 4 puntos, que es la lectura. Para mí la lectura es muy importante. Y fíjate qué bueno que ahora nosotros, gracias a mi hermana Yanira y tantos hermanos que mandamos pero ella se levanta tempranito. La lectura a diaria. través del WhatsApp. Es decir, no tenemos ni la excusa. tenemos tan cerca que hasta en los celulares la tenemos. Exacto, la palabra de porque Dios. son nuevos tiempos, son nuevos métodos, porque el mismo sistema no nos permite quizá, porque vamos a llevar los niños al colegio o los hijos a la universidad día a día. o que vamos al trabajo y ahora no podemos decir no tuve tiempo, me levantó, me cogió la hora, no puedo cargar con toda esa enciclopedia que son tantos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y eso que ya lo aprenderíamos de una manera más teóloga. Sí. Pero la palabra de Dios es tan fácil. Sí. ¿Y qué te parece a ti esa? La lectura es lo más importante. Bueno, Belkis, el escudriñar la palabra de Dios es algo tan importante. Es como una medicina, Belkis. Lo puedo definir así. Es como sentir una medicina en nosotros. Cuando recibimos esa lectura diaria, meditándola con la lectura orante, como la hemos aprendido allá en Casa de Belén, hacer la lectura orante, es orar con la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, que Dios siempre nos tiene, la palabra de Dios es consejo por momentos, a veces nos corrige, por momentos es esperanzadora, No es nos da esperanza. temeroso. Sí. Entonces, es como, a mí me gusta decirle, Belkis, ¿tú sabes cómo a mí me gusta decirle a la palabra de Dios? La carta de amor del Padre. Sí. Es una Porque carta hasta de amor. en la corrección es un amor fraterno. Sí, es como la instrucción que el Padre nos ha dejado a través de los profetas, porque fíjate que ellos se preocupaban por dejarnos ese legado de esas historias para que hoy nosotros las conociéramos. Yo, los más cercanos, y no tanto, son la era de los apóstoles, y fíjate, me impresiona de qué manera ellos se entregaron por el Evangelio, por difundir el Evangelio. Hoy día nuestras generaciones no lo hubiésemos tenido. Si ellos no se entregan por escribir esos libros, por escribir todas las hazañas del Señor. Y fíjate, Belkis, que dice la palabra de Dios, me parece que en el apóstol Juan, que dice, y más hechos hizo Jesús, pero no hubieran cabido en el mundo libros para escribir todo lo que hizo el Señor. Sí. Pero sin embargo tenemos estos pequeños textos que son los que tenemos de esas historias del Señor, de las vivencias del Señor aquí en la tierra, en manera humana, y eso verdaderamente nos enriquece. Los textos del Antiguo Testamento también, cuántas enseñanzas nos dejan nuestros antepasados. No, de relación con Dios. El mundo haya cambiado, que ahora lo podemos recibir de una manera más fácil, pero es lo mismo. Podemos ver que es lo único que no se cambia, lo único que nunca cambiará, que nunca pasará, porque es la palabra de Dios, porque es algo que
que yo puedo remontar, ¿verdad? Desde Moisés, desde la creación, desde el Génesis, pero van que ya unificados. después, exacto, pero nada de ahí cambia, todo sigue. Y eso es el Exacto. que el ser humano debemos de entender, que a veces no queremos aprender 3 o 4 textos, practicarlo de una manera, Memorizar. de memorizarlo y a veces Y la tratar de gente... impresionar con ellos. Exacto, que si quieren pueden también hacernos algunas llamadas, ¿verdad? Que sí, hermana Betty. Quisiéramos motivar a las personas que nos siguen, que si desean llamarnos al programa para contarnos sus experiencias de cómo se relacionan en su oración a través de la palabra de Dios, y el teléfono que pueden llamar es al 725-0606 para que se comuniquen con nosotros y nos den su testimonio de la lectura orante del día, ¿verdad? Cómo oran con la palabra de Dios, los cómo testimonios. la lectura diaria. Los testimonios que tienen con la palabra de Dios. 725-0606, aquí en su canal Telenor. Y Belkis, fíjate que cuando nosotros, alguien nos dice, te prometo que te voy a cumplir tal promesa, tal situación, te voy a ayudar en tal cosa. Uno dice, bueno, la palabra de fulano, puedo creer en ella porque es alguien que tiene palabra. Usamos esos términos. Yo creo, tú me dices, Betty, voy al programa el domingo, yo estoy creyendo en tu palabra, ¿verdad? El valor de la palabra. Entonces, nosotros en lo humano fallamos, a veces quedamos de cumplir alguna encomienda y fallamos y no lo hacemos. Pero tal como decías, todo pasa menos la palabra de Dios. La única palabra que no deja de cumplirse es la palabra de Dios. En esa sí podemos confiar ciegamente. Sí, en el otro aspecto es en la meditación. Uh-huh. Eso me toca mucho, me llena, porque A no mí es lo también. mismo tú leer un libro, cualquier libro, que muchas veces esa gente que son amantes a la lectura, yo no soy tan amante, soy un chin sinvergüenza, o no sinvergüenza, sino como que no me acostumbré mucho a leer, no me gusta tanto, pero sí con la palabra de Dios he aprendido de que la leo no por leerla. Lo más Meditándola. importante es la meditación. Es decir, la palabra es la misma, pero en esa meditación me puede dar un mensaje a mí que no te lo puede dar a ti. Aplicarla a mi vida, ver qué me dice el Señor a través de esa palabra. Y es algo tan, mira, inclusive cuando vamos a orar a alguna casa que piden oración, algunas personas, inclusive uno abre la palabra de Dios porque a veces uno no encuentra la solución al problema mío propio o de un hermano, y eso es increíble. No hay meditación más importante que la palabra de Dios. Sí, buenos días. Hello. Tenemos una llamada. Buenos días, Dios le bendiga, mi hermana. Cuéntenos sus experiencias. Mi experiencia es que quiero que hagan una pequeña oración como ustedes puedan a través de mi hogar. Sí. Que me siento muy desconsolada en mi hogar. Y quiero que ustedes me ayuden a través de su oración. Está bien, Vamos hermano. a ponerla en oración al hermano. Sí, al final del programa vamos a orar y nosotros no conocemos su nombre y es bueno que no lo diga. El Señor sí sabe dónde está su hogar y cuál es su situación. Así es que vamos a orar. Qué bien. Hay muchas necesidades de oración en nuestra era, en nuestras familias. Pero el Señor Jesús está vivo. Jesús sigue con nosotros. Esa palabra es impresionante. ¿Cómo se llama este programa, Betty? Sí, Jesús está vivo. Somos testigos de ello. Y por más difíciles que nosotros veamos las situaciones, Él siempre está. No, y a veces nuestro hogar está así, y a través de la lectura de la palabra, como decíamos, de la meditación, es decir, esa hermana está en esa situación, pero ella puede coger la palabra de Dios para confortarse. La palabra de Dios nos conforta, nos consuela. Nos alivia, nos sana, nos libera. Es decir, se hace vida en nosotros, y a través de la meditación nosotros podemos entrar en esa intimidad. Exacto. Con la palabra de Dios, así como los que lo escribieron, todos esos profetas grandiosos, que fue inspirado a través de la luz del Espíritu Santo, que sabemos que no fueron ellos, porque humanamente nadie va a tener tanta sapiencia ni sabiduría que no sea por Dios. Así es que la meditación para mí, Betty, es algo así muy importante, y que cada vez que uno medita esa palabra de Dios y la hace de uno,
uno falla y vamos a seguir haciendo errores, pero como que nuestro ser se va transformando. Sí. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios podemos ponerle varios apelativos, ponerle varias identificaciones. Por ejemplo, la palabra de Dios es refugio, es un refugio para nosotros. Uno comienza y debe pedírselo. Tenemos un hermano allá en nuestra comunidad que él siempre dice, tenemos que pedirle hambre y sed de tu palabra. El hermano sí, siempre nos dice, el poderoso. sí, tenemos que pedirle, y es cierto, tenemos que pedirle al Señor, porque así tal como decía, muchas veces nos envolvemos en los quehaceres y no sacamos el momento, la tenemos nuestra Biblia ahí apagadita, quizás a veces ni sabemos dónde está, la tenemos muy bien guardada, y sí, tengo mi Biblia, pero la palabra de Dios es refugio, tenemos que descubrir ese refugio, ese escudo, porque nos defiende, porque nos instruye, nos defiende, nos enseña cómo defendernos de los ataques del maligno y nos defiende de ello, porque ahí tenemos los salmos de que nos hacen obtener liberación también. Que nos elevan al cielo, nos elevan. Estando nosotros aquí en la tierra, podemos sentirnos que podamos volar a través de llegar a la presencia de Dios, a través de la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. También la palabra de Dios es camino, porque nos hace ir por ese camino que nos lleva a la salvación. Y me gusta cuando en los textos, me parece que en Isaías, donde dice, y creo que también uno de los salmos, dice, lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Y camino y vida es nuestra palabra. Sí. La palabra de Dios es luz, la palabra es salvación, porque a través de la palabra nosotros podemos conseguir salvar nuestra alma. Y para un término de nuestra era moderna, es un GPS la Biblia. ¿Sabes por qué, Belki? Sí, claro. Hoy día usamos los celulares, activamos el GPS para que nos indique hacia dónde vamos, la dirección que vamos. Pues eso es la Biblia, mis hermanos. También un GPS que nos indica nunca. Y nos lleva hacia la vida eterna, porque a la vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios y tratamos de cumplirla, como dice el Señor, ¿qué es lo que va a hacer, Belki? ¿Qué es lo que sucede? Algo grandioso. Nos va a llevar al mismo lugar que queremos. Es la promesa del Señor. Oye, Belki, esa palabra me fascina a mí cuando el Señor dice, quien medite en mis palabras y las ponga en práctica, mi Padre y yo, dice el Señor, mira qué promesa tan grande. Mi Padre le amará. Mi Padre y yo vendremos a ser morada en Él. Y vendremos Oye, hermano, no hay cosa más grande que haremos la morada presencia en Él. de Dios viva del Padre y del Hijo, haciendo morada en nosotros, en este sagrario que tenemos todos, mis hermanos, el corazón. Esa canción hermosa que cantan nuestros hermanos de comunidad, sí. Sira y esto, que nos eleva. Y vendremos a Él. Bello, precioso. Esa promesa, Belki, me fascina porque me hace anhelar más la palabra de Dios, me hace tratar de cumplirla, me hace tratar de vivirla, porque es que viene el Padre a hacer morada en mí y Jesús. Y fíjense, hermano, cuando esas dos personas vengan a morar a nosotros, fíjense que no va a hacer falta nada más. Las tres personas. Exactamente, las tres con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso se obtiene a través de la Biblia, mis hermanos, escudriñando su palabra. No hay que ser teólogo, no hay que ser... yo recuerdo, mi abuelo Betty era un hombre que llegó a muy poco, quizá un tercer teórico, así ya después de adulto. Y él sabía esa Biblia y la leía tanto. Y uno dice, ¿cómo pueden lograrlo, verdad? Y muchas veces la gente con tanta teología y tantos estudios, ni siquiera saben transmitir la palabra de Dios. Y es que el Señor le da su sabiduría, porque tenemos testimonio de personas que ni siquiera saben leer. Y saben leer la Biblia. Y sí. Aprenden con la Biblia. Y se vuelven, y son predicadores increíbles. Que ustedes, cuando ellos hablan la palabra, porque como lo hacen con tanta sanidad, con tanta humildad, esa es la palabra, que el Señor le escucha de una manera increíble. Y fíjate, Belki, que también la palabra de Dios es esperanza para el mundo. Hoy día, donde se promueven tantas noticias negativas, necesitamos recordar, mis hermanos, que la palabra de Dios es esperanza.
por más difícil que nosotros veamos los tiempos, fíjate, Belgi, que dice en Habacuc 3:17, aunque mis viñedos no produzcan viñas, frutos, aunque mi corral esté vacío, dice el profeta, yo sigo sirviendo alegremente al Señor. O sea, viendo toda la aridez, toda la resequedad, toda la falta de caridad del mundo y todas las cosas negativas que se puedan agregar, la palabra de Dios es esperanza. Esperanza en medio de todas las dificultades de este mundo, ¿verdad? No, y fíjate que después de la lectura, la meditación, tenemos la oración. Es muy importante que antes de nosotros leer la Biblia, meditarla y luego orar. Orar para que esa palabra se haga vida en nuestra vida. Porque a través de la oración nosotros vamos a entender las cosas que no entendemos humanamente. Porque la oración hace que nuestra mente y nuestro ser se vuelva algo más fluido. Más abierto para el más, Señor. Que lo que yo humanamente no puedo con mi persona, por mi propio cuerpo y mi propia mente, a través de la oración el Señor lo hace. Sí, porque pedimos la asistencia del Espíritu Santo cuando leemos la palabra, mis hermanos. Fíjate, Belki, que anterior yo misma decía, pero el libro del Apocalipsis, que es que dice que ahí donde va a pasar todas las cosas a los finales de los tiempos, y tenía como esa reserva para leerlo. Pero después dije, no, yo lo voy a leer porque tengo que conocer la palabra de Dios completa. Y comencé a leerlo y verdaderamente no, son palabras de esperanza que hay en Apocalipsis también. Y fíjate, Job, que también Job, cuando tú lo lees, como que y tú dices, ay Dios mío, que no me pase lo de Job, pero es algo que es real y que no pasa y que muchas veces nosotros no lo asumimos como que es propio del ser humano y por eso sufrimos más. Pero si nos abandonamos y nos llevamos de esos Antiguos Testamentos y de esos Nuevos Testamentos, que sí está toda la vida, que es el libro más grande que ha existido y que va a existir durante todo el universo, durante toda la vida, nuestra vida cambiaría. Por eso en este mes, nuestra iglesia nos instruye y nos motiva para nosotros aprender. Es decir, no porque sea este mes nada más. Y el 30 se celebra ese día de ese gran santo, San Jerónimo, sino porque el Señor quiere que a través de este mes podamos tener la oportunidad y crear un hábito de lectura diaria. Exactamente. Y fíjate, Belkis, que también la palabra de Dios es el mismo Jesús, Jesús palabra encarnada. Como nos lo dice en el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Sí. El Señor, la palabra de Dios es el mismo Jesús hablándonos al corazón, hablándonos a nuestras familias. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo desperdiciamos distraídos, Belkis? Y quizás si pudiéramos tomar, aunque sea 15 minutos o 10 minutos, algunos minutos para... Y mira, Betty, ahí tenemos el autor de la Biblia. ¿Quién es el mayor autor, el gran autor? Nuestro Padre, definitivamente. Dios mismo. Es decir, la gente cree que fueron los hombres, que fue en ese tiempo que puso esa ley, como han hecho los reyes y han hecho muchas, pero los profetas son inspirados por Dios. Son personas que ni siquiera pidieron estar en ese lugar y el Señor lo eligió. Y la única diferencia es que ellos dijeron que sí. Así es. También la palabra de Dios es como decíamos, un timón para... Fíjate, Belki, que los barcos necesitan un timón, si no se pierden en alta mar. Una brújula. Sí, porque no encontrarían. Esa es la palabra de Dios para nosotros, nuestra guía, nuestra dirección. El Señor nos instruye a través de su palabra. Y fíjate cómo hoy mismo lo acabamos de ver en el texto que hemos leído el día de hoy, cómo el Señor nos ha dicho que tenemos que perdonar, cómo podemos vivir y cómo podemos seguir adelante para agradar a Dios. En nuestros antepasados siempre nos dan un ejemplo a seguir y me gusta cuando el Señor se refiere a David, que dice que tenía un corazón agradable a Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos aspirar a tener un corazón agradable a Dios? Y todo eso lo vamos consiguiendo, mis hermanos, con involucrándonos
en las cosas del Señor, interesándonos por Él. Fíjate que Jesús desde chiquitico ya decía que tenía que ocuparse de la cosa de su padre. A los 12 años, cuando se le perdió a sus padres terrenales de aquí y lo encontraron en el templo. Entonces, tenemos que interesarnos por las cosas del Señor. Interesarnos por su palabra. No le tengamos miedo, mis hermanos. Hagámonos amigos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y pedirle la asistencia del Espíritu Santo, orar con la Biblia. No, y también, Betty, yo pienso que es muy importante el compromiso, porque muchas veces nosotros nos comprometemos, así como tú decías, los seres humanos fácilmente nos invitan a algo y decimos, sí, yo voy. Y nos dejamos envolver del día a día, de los quehaceres. Pero el compromiso de tú tener ese compromiso, Ese inclusive encuentro. cuando uno ese día se le ha perdido o no lo ha podido hacer porque hay momentos difíciles en nuestra vida, de que hemos tenido tantas atribulaciones que no hemos podido sacar ese momento de la oración, de la meditación, de la lectura. Pero cuando tenemos ese compromiso con Dios, sentimos como esa sensación, algo me falta. A mí me pasa. Sí. Yo digo, Dios mío, ¿y qué es lo que me falta? Tengo mi agenda, he hecho todo, algo me falta. Y es la palabra de Dios, es el yo tener ese compromiso diario, así como los laudes. Nosotros tenemos el compromiso como siervo de Cristo vivo de las lecturas de los laudes. Muchos no podemos ir a nuestra casa por compromisos, ¿verdad?, laborales o de familiares, pero como ese compromiso de tú hacerlo en un momentito, ahora tenemos la facilidad de hacerlo a través de un video. Escuchando un audio, es facilísimo. Sí. Y nosotros sacamos tiempo para chatear, para estar conectado en todas las redes, para perder el tiempo, como digo yo, porque es importante, porque es un medio de crecer y de comunicación, pero tenemos que saber manejarnos. Y ese compromiso de nuestra lectura, de nuestra palabra, nunca dejarlo por nada en el mundo. Pensar que ese espacio es del Señor. Sí, que le corresponde a Él. Le corresponde a Él, ese es de Él. Él nos da toda una vida. Entonces es bueno sacarle y darle a Él unos par de minutos escudriñando su palabra y leyéndola. Es bueno no estar tan aislado y como le decía ahorita, no tenerle miedo a la palabra de Dios. Pedir la asistencia del Espíritu Santo y decirle, Señor, yo quiero conocerte, porque le conocemos al Señor a través de su palabra. Quizás tú pienses, yo he escuchado muchos textos, pero fíjate, Belki, que la palabra de Dios es nueva y buena en todo momento. Por eso se le dice la buena nueva de salvación. Buena y nueva. Pero entonces, con ese sentir queremos dejarle en este momento para pasar a otro corte. Y cuando regresemos vamos a orar. Vamos a orar y les invitamos a que sigan con nosotros en sintonía. Después de la pausa continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Si no tenemos fe es difícil, todo es difícil. Por eso esa canción tan bella, que sí, no estar seguro, no entender lo que Dios quiere con nosotros. Por eso en este momento, hermana Betty, vamos a ponernos en oración, especialmente por esa hermana que tuvo el valor de llamar para que el Señor se traslade hasta su hogar. Sabemos que Él lo sabe todo, que Él sabe cuál es la situación de su hogar y queremos que a través de la fe usted pueda abrir su corazón. Inmediatamente usted abra ese corazón, el Señor nos escucha. Él es bueno, Él es misericordioso. Él es como ese amo que fue infiel, pero al final Él lo perdonó. Bendito sea, Bendito sea, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Gloria, alabanza. De difundir y motivar a los hermanos a escudriñar tu palabra. Incrusta en nuestros corazones, Señor, esa hambre y ese deseo de escudriñar tu palabra, porque tu palabra es sanidad. Tu palabra nos instruye, nos orienta, nos fortalece. Y te entregamos ese hogar de esa hermana que llamó. Te entregamos todos los hogares de los hermanos que nos siguen a través de la televisión, de todos los hermanos que están enfermos, que están necesitados de tu misericordia, Señor, de alguna manera o de otra, necesitados de que tú le hagas una visita en este día.
esperanzado y seguro, Señor, de que tú nos escuchas, nos atrevemos a alabarte y a bendecirte Bendito eres, y a darte Señor. gracias, Gloria, Señor, alabanza a porque ti, más Señor. grande es tu misericordia, Santo Señor, eres, y más Señor. tienes tú que darnos que nosotros que Bendito pediste. eres, Por Señor. eso te alabamos en Gloria, esta mañana gloria. y te damos inmensa Honor y gracias, gloria a tu Señor, nombre, a ti por Señor. siempre, Señor, porque tú estás Bendito vivo eres, y Señor. presente en cada uno de nuestros corazones, presente y real en nuestras vidas. Gracias, Bendito Jesús. sea, Señor. Bendito sea, Sigue, Jesús. Señor, dándonos ese deseo de, a través de tu lectura, poder saborear esa meditación. Que a través de la lectura de tu palabra, Señor, tú nos confortas, tú nos llenas, tú nos sacias. Tú sabes que el ser humano, Señor, es difícil para llenarse, para calmar su sed. Pero tú a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, tú lo transformas todo, tú lo cambias todo. Por eso esa situación que tienes, hermana, y cualquier hermano, Señor, tú lo conoces a todos, Señor. Tú sabes a aquellas personas que tienen esa necesidad grande de ti, Señor. Y que cuando tú llegas todo, tú lo Todo lo invades, cambia, Señor. Señor. Tú todo lo Cámbialo cambias. todo, Jesús. Tú purificas todo, Señor. Tú Gracias, transformas Señor todo. Jesús. Gracias, Jesús. Tú endereza esos caminos torcidos. Gracias, Tú Señor. endereza esos corazones, lo ablanda, lo pone blando, Señor. Y tú quitas toda esa oscuridad, todo ese sucio y no hace blanco como la nieve. Por eso, Espíritu Santo de Dios, aletea sobre cada hogar de nuestra República Dominicana. Y dándote gracias, Señor, porque tú sí eres misericordioso. Tú sí eres grande, Señor, porque tú no cuidas, porque tú no proteges. Porque a pesar de tantas cosas feas que ocurren, todavía tu misericordia es más grande, Señor. Amén, Por eso te Jesús. presentamos todas las mujeres, especialmente las jóvenes, que están siendo ya tan atacadas y tan maltratadas por todos los hombres del mundo entero. Por eso, Señor, trasládate a los corazones y danos discernimiento para que nuestros hijos, Señor, puedan ser esas grandes personas que necesitan ser a través de ti. Por eso Gracias, llévate Jesús. todo dolor, Gracias, llévate Señor toda Jesús. herida, todo mal. Sana, Señor, Gracias, Jesús. toda nuestro ser. Sana nuestra República Dominicana y principalmente esta diócesis, esta parroquia, estas iglesias, nuestra casa de Belén, todas las casas de oraciones. Manifiéstate, Señor, Manifiéstate, a Señor través de tu Jesús. espíritu, para que Gracias, todo lo Señor que Jesús. esté así dañado, Gracias, esté lleno Señor. de oscuridad, Gracias, tú Jesús. llegue con tu luz. Amén. Bendito eres, Bendito Señor. eres, Señor. Gloria, alabanza. Gloria a ti por siempre, Santo Señor eres, Jesús. Señor. Hermano, gracias por acompañarnos en este día. La invitación queda para el próximo domingo a que continúen a la misma hora en su programa Jesús está vivo. Acérquense a nuestra casa de Belén, que hay cursos, por ahí viene el curso Pablo, y sigan escudriñando la Y palabra la de Dios. adoración perpetua, 24 horas, Jesús está ya esperando por ti, por mí, por todos los seres humanos. Y veremos un mundo nuevo, Amén. una vida nueva. Amén. Que tengan un domingo bendecido. Bye. Dios les bendiga.